Vamos a orar ahí donde está. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, sé tú quien nos enseñes, sé tú quien nos reveles y nos muestres las verdades preciosas y ocultas en tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia colosense, gracias por el mensaje, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Danos oído para escuchar la voz de tu Santo Espíritu en el precioso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén, amén. La carta a los colosenses es probablemente la carta más cristológica de todos los 66 libros. Esta carta, el libro de los colosenses, es la que más se enfoca en Cristo Jesús. Si usted está interesado en conocer Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús y quién es Cristo Jesús, teológicamente, esta carta es la que más habla y aboga sobre Cristo Jesús. ¿No es eso interesante? No son los evangelios se tratan de dar la buena noticia, pero Colosenses, Pablo, ungido por el Espíritu Santo, se da la tarea de escribirle a los colosenses, como se llamaban también, sobre Cristo Jesús. Y se llama y se conoce como Cristología, el estudio de Cristo Jesús. ¿A qué me quiero referir cuando yo digo cristología? Quizás es algún término nuevo para usted. Cristología es la disciplina, es la rama de la teología que se ocupa en estudiar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristología. Si usted quiere estudiar sobre Cristo Jesús, usted debería buscar un libro de teología en la rama de Cristología, porque ahí va usted a aprender todo sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este libro, Colosenses, junto con el libro de Juan y el libro de Hebreo, es probablemente el más cristológico o el más cristocéntrico en todas las escrituras, más que algunos abocan más que Hebreos y más que mismo Juan. Esta noche quiero tomarme los próximos minutos para hablar y dar una introducción de este libro. Y vaya que va a ser una introducción medio corta, ya que dado el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero va a ser una introducción y no va a ser nada más. Quiero decir quiero compartir 4 cosas esta noche. Número 1, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es el contexto, disculpe, de esta carta? En otras palabras, ¿en qué circunstancias se escribió esta carta? Cuando se escribió, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué se escribió? ¿A quién se escribió? Eso es número 1, el contexto de la carta. ¿Cómo es que nace la carta? Número 2, quiero hablar del tema de la carta, el tema principal de esta carta. Número 3, quiero hablar sobre la estructura de la carta. Eso es importante entenderlo. Todas las cartas tienen una estructura. ¿Cuál es? Número 4 va a ser la conclusión. Vamos a ver la importancia. ¿Por qué es importante la carta? ¿Por qué es importante Colosenses para usted y para mí hoy en día? Y para comenzar quiero decir que Colosenses, o Colosas, así se conoce, era una ciudad en una región que se llamaba Frigia. Es una zona que actualmente toma lugar Turquía. ¿Es interesante eso? Efesios también. Turquía. Y es ahí mismo, en este país, donde hay una apatía, bueno, más que una apatía, ¿verdad? Hay un seguir, persiguen a los cristianos. Pero esta iglesia ahí se encuentra hoy en día, en Turquía. Es el apóstol Pablo quien le escribe aproximadamente, digo aproximadamente porque son temas, aunque está muy preciso, es aproximadamente 62 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe esta carta desde Roma, pero no simplemente desde Roma, preso en Roma. Desde ahí escribe la carta. No solo la carta a los colosenses, escribe la carta a los efesios, la carta a los filipenses y la carta a Filemón. ¿Se acuerdan de Filemón? El esclavo que se dio a la fuga. Bueno, estas cartas las escribe Pablo desde la cárcel. So, uno podría pensar así de entradita y rápidamente podría decir yo leyendo esto decía yo, wow, aún en los dolores o en el encarcelamiento de Pablo, Dios se glorificaba, hermano. Pablo podría estar diciendo, ay, pero mire quién soy yo que amo tanto a la iglesia, yo que quiero a Panchito, yo que di esto. No se está quejando. Dice, no, tráigame un lápiz y un papel.
Y empieza a escribir cartas que hasta el día de hoy, inspirada por Dios, la leemos y son de beneficio para usted, para mí y para la iglesia local. ¿No es eso poderoso? Que en medio de la tragedia, estar preso, ¿verdad? Que no se podría mirar como una tragedia, no es una tragedia en sí, sino en medio de esta prueba, esta tragedia, como usted le quiera llamar, que injustamente lo meten preso, es cuando Dios lo toma y es como que Dios lo aparta y lo pone en una suite especial. Dice, mi hijo, aquí nadie te va a fastidiar. Aquí podemos escribir las cartas con toda tranquilidad. Y tómate todo el día, que mañana no vas para ningún lado. Casi que así, ¿verdad? Eso es como que buscar a Dios en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras penas, en medio de nuestras batallas. Decir, Señor, ¿qué quieres de mí ahorita, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Para qué me tienes aquí, Señor? Y en vez de quejarme, disponerme al Señor y dejar que el Señor me use en medio de eso, porque en medio de eso viene la bendición para el pueblo de Dios. Amén. Estas cartas también son llamadas como la anatomía del cristianismo. Estas 4 cartas, así se llaman, o así son conocidas en el mundo de teología, anatomía del cristianismo, porque hablan específicamente de qué significa ser un cristiano o qué significa tener una iglesia. Si usted quiere saber qué significa ser cristiano, lea Efesios. Estudiamos Efesios hace unos 2, 3 años atrás. Buenísima la carta. Lea Romanos, lea Filipenses y lea Colosenses. Eso le van a enseñar a usted qué significa que usted es un cristiano hoy en día. Pablo no había fundado esta iglesia. Pablo nunca había visitado a esta iglesia. Pablo nunca fue a ese pueblo de Colosenses tampoco. Entonces, ¿cómo es que Pablo manda una carta que él no fundó y que él mismo nunca había ido? Bueno, le cuento qué es lo que pasó. Cuando Pablo estaba en Efesios, que sí fundó la iglesia y le estableció una iglesia muy, muy buena, había un hombre ahí que se llama Epafras. Epafras se convierte al cristianismo en Éfesos, pero él no era de Éfesos. Cuando él se convierte, escucha la palabra de Pablo, lo recibe con gozo, sale corriendo a su pueblo, a su ciudad, y va allá. Y años después los eruditos nos dicen que él abre la iglesia en Colosenses. ¿Y qué pasa? Abre la iglesia, las cosas van muy bien, pero ¿qué pasó? Como todo, la iglesia empezó a ser probada. Vinieron ataques a la iglesia. ¿Y qué hace Epéfrasos? Él va a Roma buscando a su mentor, al hombre quien le presentó el evangelio para decirle y pedirle un tipo de consejería que debería ser él. Este es el contexto en que se escribe la carta. Un pastor joven, quizás, de acuerdo a los eruditos, que está teniendo problemas con su iglesia local y dice, ¿qué hago? Ya no aguanto a estos. Quiero guindarlos, Señor. O vienes por ellos o te los envío, dijeron. Un joven pastor que está siendo afligido por la circunstancia que está pasando en la iglesia, que fue y que recibió la palabra de este hombre y dice, está preso, pero él quizá no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a él. Y este hombre va hasta Roma a visitar a Pablo, que está preso en una casa, no está preso en una cárcel normal, es en una casa. Eso es interesante también, porque hasta eso, hermano, no es Dios lindo, hasta eso, una casa. Llega ahí donde Pablo le cuenta lo que está pasando en la iglesia, que él recibió, fue luego fundó. Le está diciendo, mira Pablo, las cosas están bien, pero no están bien. Y como un pastor joven que no tiene la perspectiva y el caminar con el Señor, le suelta todo a Pablo. Pablo dice, ok, dame el lápiz. Y yo me imagino a este señor, a Epafras, diciendo, oye Pablo, ¿qué tanto escribe? Decime algo, ¿qué voy a hacer? Y este hombre empieza a escribir lo que va a decirle a la iglesia, a toda la iglesia. Y es lo que tenemos hoy. Una carta que sale de un pastor, quizás joven, no sabemos, nadie sabe con exactitud, nadie sabe la edad, nomás sabemos el nombre, que está pasando por bendiciones, pero luchas a la misma vez. Y este es el contexto donde se escribe.
Y lo primero que Epafras le dice a Pablo, le dice dos cosas. Lo primero que comienza diciéndole a Pablo es, mira Pablo, la iglesia está creciendo, la iglesia está floreciendo, la fe y el amor de mis hermanos está creciendo, hemos hecho esto, fuimos aquí, ayudamos allá, mira, los hermanos están creciendo en número, en el conocimiento de Cristo, y gloria a Dios. Pero, le dice, pero Pablo, tengo un problema serio en la iglesia. Es que se han introducido algunas herejías, Pablo. La falsa enseñanza se ha introducido, Pablo. Y Pablo se le queda mirando y me imagino que le dice, ¿cuál es herejía? ¿Cuál es falsa enseñanza? Y le dice dos en específica. Dos. Una, la filosofía griega que tenían como paganismo y el ritualismo judío. Hermanos, esto me pone a mí hasta a brincar de alegría, porque yo sé lo que viene, ¿verdad? Pero eso es lo que se estaba metiendo a la iglesia. Yo como pastor hoy en día hay que tener ojos espirituales. Y espero que cuando usted lea esto y empiece a ver esta filosofía griega, usted diga, oh, esto es lo que está hablando el pastor Omar. Y para ver qué decía. Y ahí se metía la filosofía griega. Pero no solo eso, sino también se quería meter el ritualismo judío. Cuando hablo de ritualismo, estoy hablando no de la gracia, lo opuesto de la gracia, que es la religiosidad judía. Y eso se empieza a meter y este hombre lo ve que se está metiendo y no sabe a qué hacer y se va con el hombre que le dio en la palabra de Dios. Primero, comencemos con la filosofía griega. Muchos consideran que es aquí el inicio de lo que hoy en día conocemos como el gnosticismo. Dice, Pastor Omar, ¿qué es el gnosticismo? Es un sistema de enseñanza que tiene como premisa fundamental el decir que todo lo material y carnal es malo. Eso es lo que dicen. Todo lo material y carnal es malo. Todo el mundo físico es malo. Todo el mundo espiritual es malo. Todas las cosas materiales, sea lo que sea, es malo. Y que lo único bueno es lo espiritual. Quizá usted dice, yo conozco uno así ya también. Esta filosofía griega pone un gran énfasis en adquirir y alcanzar conocimiento elevado. Pone un gran énfasis en la filosofía y en el conocimiento. Incluso ellos decían que si usted alcanzaba cierto conocimiento elevado, ciertamente usted sería salvo, basado en el conocimiento elevado que usted reciba. Y en parte esto enseñaban que todo lo material era malo. Y aquí nace esto que se conoce como ascetismo, la negación de los placeres al mundo. Ustedes quizás han visto películas o han conocido de personas que se niegan, se golpean y se niegan cualquier placer carnal o físico por complacer a Dios. Eso es muy interesante porque sigue estudiando hasta el día de hoy. Y esta es la primera enseñanza que se mete a la iglesia, donde a la iglesia se le está diciendo, están llegando gente o gente está aprendiendo de otras ramas y están diciendo, no hermanos, si ustedes quieren ser bendecidos, no compren una guitarra eléctrica. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Simplemente un ejemplo. Ahí te quiere comprar una guitarra eléctrica, cómprenla y cómpranos una también a nosotros que no tenemos. Cosas así, o no ponga este tipo de luces o aquel tipo de luces, o no haga el altar así o acá el otro. De eso es el enfoque, todo lo material. Lo segundo que se estaba tratando de meter a la iglesia era el judaísmo, ritualismo judío. Ellos enseñaban que había que se había que obtener, de ciertos alimentos, que había que guardar el sábado, los días festivos, que había que observar el rito de la circuncisión, porque todo esto era parte para ser salvo.
Todo esto era parte para ser salvo. Y que si no se observaba eso, simplemente nunca ibas a ser salvo. En otras palabras, tú solo podías ser salvo si observabas todas las reglas. En otras palabras, los 10 mandamientos. Más las 610 otras leyes o reglas que ellos habían ya establecido. La filosofía griega y el ritualismo judío era lo que quería meterse y establecerse en la iglesia local, hermanos. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo, ¿verdad? Los griegos enseñaban que Cristo no era un ser divino, que Cristo era inferior. ¿Por qué Cristo era inferior? Porque Cristo se hizo carne y carne mora el pecado. Y esto en sí es una teología profunda. En respuesta a todo esto que está sucediendo en esta iglesia, viene Pablo y escribe la carta. Y le dice, porque él escribe, que es el punto número 2, el tema de la carta. La grandeza de Cristo sobre la creación, y Cristo es suficiente para salvar. La grandeza de Cristo, la grandeza de su sacrificio, la grandeza de su poder. Esta es la razón, el tema por qué se escribe. Cristo es superior a toda la creación. Cristo es suficiente para salvar al hombre. Aparte de cualquier cosa que usted y yo como hombre o cualquier ser humano pueda hacer, Cristo es más que suficiente. En otras palabras, este libro me está diciendo, Omar, no se trata de lo que tú hagas o puedas hacer. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para redimirnos de nuestro pecado. Sin filosofía y sin relativismo judío o cualquier otro tipo de relativismo. Mire cómo dice Colosenses 1, 16 y 18. Colosenses 1, 16 y 18. Ahí está. ¿Qué dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, para sus fines, para sus planes. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En otra versión dice, en él se mantiene, él las controla. Versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, gloria a Dios. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que se levantó de los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Wow. Ese es el contexto de la iglesia. Él es el quien ha creado los cielos, la tierra, muchas gracias. Él es el que creó la tierra, lo visible, lo invisible, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, y todo lo creado ha sido por él y para él. Esto habla de la supremacía de Cristo Jesús, del poder de Cristo Jesús, de quién es él. Mire lo que dice Colosenses 2:3. Colosenses 2:3, próximo capítulo. En quien están escondidos, ¿qué está escondido ahí? Todos los tesoros, ¿de qué? De la sabiduría y el conocimiento. Él está escondido todo, toda la sabiduría, todo el conocimiento está en él. Colosenses 2:10, un poquito más abajo, por favor. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en él. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿De qué nos está hablando ahí, hermano? De la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es la cabeza de todo. Y vosotros estáis completos. Capítulo 3, versículo 11 ahora. ¿Qué dice capítulo 3, versículo 11? Donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro ni escita. Y cuando lleguemos ahí, se lo explicaría qué quiere decir esto. Ser libre, siervo ni libre,
sino que Cristo es todo y en todos. ¡Wow! Hermanos, la tesis de este libro, o el tema central de este libro, como usted quiera ponerlo, es la preeminencia de Cristo, el superiorismo de Cristo Jesús en todo. Si usted mañana le tendría que platicar a alguien de qué predicaron hoy, usted le podría decir sin ningún problema, no le añadas más a Cristo Jesús, porque Él lo es todo. Señor soberano sobre lo invisible, lo visible, lo invisible, sobre tronos, sobre dominios, sobre principados, sobre potestades, sobre lo que está creado, todo para Él. Él lo sostiene, Él es la cabeza, Él es el primogénito, Él es el tesoro, Él es la sabiduría, Él es el conocimiento. En Él estamos completos. Él es el principado de la potestad. Es Cristo, lo es todo, todo, todo. Por último, porque ya no me va a dar punto para el último punto, la estructura de la carta se divide en dos partes, como todas las cartas de Pablo. En Efesios, los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, que son meramente teología, doctrina, 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 doctrina. Los primeros 11 capítulos del libro romano, que son doctrina, 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 enseñanza, enseñanza, enseñanza. La misma estructura Pablo lleva en este libro. Son 4 capítulos. Los primeros 2 capítulos es doctrina. Enseña, 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 enseña. ¿Qué no enseña? ¿Quién es Cristo? El señorío de Cristo, lo soberano de Cristo, la omnisciencia, la omnipotencia de Cristo Jesús. ¿Qué pasa con los últimos 2 capítulos? Que a la luz de quién es Cristo, iglesia. Y yo quiero que cuando usted lea este libro, que cuando usted lo lea diga, a la luz de estos 2 capítulos, ahora porque Cristo hizo esto, porque quién es Cristo, por lo que significa Cristo, a la luz de eso, Él nos da 2 capítulos de cómo debemos vivir, que es el capítulo 3 y el capítulo 4. Ahora, no dice cómo vivir, y no voy a los versículos porque ya no pasaríamos del tiempo, no dice cómo vivir respecto a mi relación con Él, a mi relación con mi esposa, a relación con mis hijos, a mi relación con el trabajo y a mi relación en la sociedad. Basado en los 2 capítulos anteriores, él dice, porque Cristo es esto y por quien Cristo hizo, ahora Omar, a la luz de esto, te deberías comportar así con tu esposa, con tu hijo, con tu trabajo y en tu sociedad. Y eso es lo que Pablo le está escribiendo a los colosenses, diciéndole, déjense de estas, como le dice aquí, estos mitos de filosofías griegas que con el que lo que necesitamos es más conocimiento y creamos que el conocimiento es bueno, pero cuidado que se vuelve un Dios. Y luego lo dice, y déjense de esos rituales judíos que ya Cristo Jesús cumplió y consumió en la cruz del Calvario. Basado en eso, hermano, Pablo escribe esta carta advirtiéndonos a nosotros también hoy en día que así como pasó en Colosense, puede pasarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que estar listos para responder al mundo y a la sociedad que se quiere meter a la iglesia. Se pone de pies conmigo, por favor.